Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conmemoración cívica por el 5 de febrero de 1917. Comenzamos. Es la ley suprema del sistema jurídico mexicano. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza. Como datos curiosos, ¿sabías que fue la primera en reconocer los derechos sociales? Es decir, aquellos derechos que garantizan a las personas acceder a derechos sociales como salud, educación, libertad de expresión, que les permita vivir en dignidad y con integridad ante la sociedad. Contiene 136 artículos. Está conformada por dos partes conocidas como dogmática y orgánica. En la primera quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales, tales como expresión, educación, igualdad de género, trabajo, entre muchos otros más. Abarca del primer artículo hasta el 38 y de ahí hacia adelante empieza la parte orgánica, que enuncia la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, así como la idea de la soberanía nacional y la forma de gobierno. Es decir, ahí se señalan el ideal de cómo deben funcionar aquellos poderes públicos como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Antecedentes. Como primer antecedente se tiene los sentimientos de la nación, no considerado como constitución, pero sí como un documento importante del cual partir hacia la elaboración de la Constitución de Apatzingán. En los sentimientos de la nación, los cuales se leyeron en un congreso, se estipulaba que todas las personas fueran iguales ante la ley y se aboliera la esclavitud. Bien, para la Constitución de Apatzingán, la cual fue conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido también como Constitución de Apatzingán, fue elaborada por todo el grupo de insurgentes hacia 1814, la cual, ya elaborada como constitución, retomaba lo que contenían los sentimientos de la nación. Para la Constitución de 1824 se instaura como República Federal a los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a México, y se le da ese nombre, Estados Unidos Mexicanos, porque su organización política estaba por estados, su división política, y a su vez se dividen los poderes legislativo, ejecutivo y federal. Se establece el catolicismo como única religión, se establece también la libertad de imprenta y se propone la figura de vicepresidente. En la Constitución de 1857 fue resultado del Congreso de ese mismo año. En ella se prohíbe la esclavitud, se expresan deberes y obligaciones, también la soberanía que reside en el pueblo y se reconoce el derecho de asociación y de reunión. Todo esto dio origen a la Constitución de 1917. En ella se recogieron las demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución, además de incluir los derechos del hombre. Dicho así, no que fuera solo para el hombre, sino pues que es para las personas.
Se abordaron con ello los derechos sociales, se decreta la no reelección, recordemos un poquito la revolución en el que se exigía que Díaz no se siguiera reeligiendo, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instaura la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. Es todo.